Buenas noches, hermanos y hermanas de la Iglesia de Calle Cabrera. Los invito a compartir una lectura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 35. Dice la Escritura: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Que el Señor bendiga esta pequeña porción que hemos leído, y a modo de introducción podríamos repasar este pasaje junto con los que siguen a continuación, con los otros 3 milagros que siguen a continuación, que de alguna manera complementan a este milagro que vemos acá de parte del Señor, mandando a las fuerzas de la naturaleza a calmarse. Nos enseña el poder de Cristo como el Hijo de Dios, que tiene poder sobre toda la creación y a cuya voz no hay nada en este mundo, no hay ninguna cosa creada que pueda resistirse. Y luego a continuación tenemos el milagro que hace Cristo sobre el endemoniado Gadareno, y nos muestra el poder de Cristo sobre los espíritus. Luego tenemos la mujer que tenía flujo de sangre, una enfermedad difícil y larga y dolorosa, de cual Cristo la curó, y nos enseña acerca del poder de Cristo, acerca de las enfermedades, aquellas que son más difíciles y que muchas veces acompañan tristemente a las personas, mostrándonos que Cristo tiene poder realmente para curar este tipo de enfermedades. Y el último milagro, que forma para mí parte de este grupo de milagros que nos muestran a Cristo como el verdadero Dios, es la resurrección de la hija de Jairo, donde Cristo también nos muestra su gloria, su poder, resucitando a una persona que había muerto, en este caso a una niña. Y en los pasajes anteriores vemos que Cristo estuvo enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Les habló a los discípulos acerca de la parábola de la semilla de mostaza, mostrándonos las cosas que Cristo y que Dios puede hacer en la vida de las personas que tienen una fe, aunque pequeña, como una semilla de mostaza. Y también tenemos la parábola del sembrador, ¿no? Que nos muestra los diferentes terrenos, los diferentes corazones, cómo recepcionan la palabra de Dios. También enseñándonos que en aquellos corazones que se abren a Cristo, Dios puede producir frutos al 100%. Y en este pasaje en particular lo que vemos es que el Señor Jesús le da ciertas indicaciones a los discípulos de preparar la barca para pasar hacia el otro lado del mar de Galilea. Los discípulos toman en cuenta el pedido del Señor, preparan la barca e inician el viaje, y en medio de ese viaje se desencadena una situación inesperada para los discípulos, una tormenta que parecía comerse o tragarse al barquito mientras Jesús estaba durmiendo en la parte trasera. Una situación que pone a prueba a su fe. Y de alguna manera vemos que hay una continuación con los pasajes anteriores, y Cristo les había enseñado acerca de la fe. En este pasaje se pone a prueba la fe de los discípulos del Señor. Les había enseñado la importancia de tener fe, y ahora el Señor les toma un examen práctico a los discípulos, ¿no? En una situación que ellos no se esperaban. Y en el versículo 35 y 36 es cuando el Señor da la orden de preparar la barca. Y lo primero que podemos pensar acá y preguntarnos es cómo los discípulos, estando dentro de la voluntad del Señor, puede ser que atraviesen una situación tan difícil. ¿Cómo es esto que, haciendo la voluntad de Dios, tienen que enfrentarse con una tormenta que parece poner en peligro sus vidas? ¿Cómo, no? Y creo que la enseñanza de la palabra de Dios y todos los pasajes que podemos encontrar en la Biblia confirman el hecho de que Dios no nos ha asegurado estar
indemnes ante las dificultades de este mundo. Vamos a atravesar las mismas dificultades que las personas que están en este mundo. Pero hay algunas cosas a tener en cuenta. Lo primero es que el Señor había dado la orden de ir al otro lado del mar, de iniciar ese viaje. Por lo tanto, si el Señor había dicho que subieran a la barca y que iniciaran ese viaje y que iban a llegar al otro lado, lo primero que podemos decir es que no habría nadie o no habrá nadie que pueda interponerse a la palabra de Dios. Y por otro lado también sabemos que el Señor ha prometido estar con nosotros, acompañarnos, es decir, que en medio de las dificultades que sabemos que vamos a enfrentar en este mundo, donde el Señor va a poner a prueba nuestra fe, el Señor está con nosotros y además no hay nada que se pueda oponer a su palabra. Si el Señor dijo pasemos al otro lado, es porque vamos a llegar al otro lado. Teniendo en cuenta esta enseñanza, hermanos, creo que debemos también nosotros entender que el propósito del Señor y las cosas que Él permite en nuestra vida están todas bajo su control y que muchas veces estas situaciones, aunque son difíciles, como la tormenta que enfrentaron los discípulos, que quizás ponen en riesgo nuestra persona, nuestra condición física, el Señor no se le ha escapado de las manos esta situación y por el contrario su poder nos garantiza que vamos a salir de acuerdo a sus planes. En este caso el plan del Señor consistía en que pasaran al otro lado, que llegara a la barca. Así que podemos confiar en el Señor, podemos confiar en su poder. Al mismo tiempo, esta situación que es tremendamente difícil les enseña a los discípulos quién es Cristo. Fíjense que al final de este milagro ellos terminan aprendiendo que Cristo tiene poder sobre la naturaleza. De otro modo, si ellos no hubieran enfrentado esta situación, no hubieran podido experimentar, no hubieran podido presenciar el poder y la autoridad de Cristo sobre la naturaleza, ¿no? Que en muchos casos, como también en nuestros días, vemos que ataca a los seres humanos con enfermedades, con desastres naturales, y debemos entender y tener en claro como hijos de Dios que Dios está sobre la creación, que a su voz la creación responde y que no hay nada que se escape de sus planes. Entonces lo primero que podemos resaltar es esto. Y también, ¿no?, en medio de la tormenta los discípulos estaban ahí luchando con las aguas, tratando de hacer avanzar la barca o de mantenerla a flote. Pero bueno, en esa situación que ellos habían ya manejado un montón de veces, ¿no?, porque eran pescadores, varios de ellos, por lo menos 4. Pedro y su hermano, y Juan y su hermano, Juan y Jacobo, Pedro y Andrés, eran 4 pescadores, pero de mucha experiencia, y se estaban enfrentando en un terreno que ellos conocían muy bien, ¿no?, en un ambiente, en un trabajo que ellos lo tenían muy bien controlado, podríamos decir. Y ahora este ambiente en el que ellos se movían se había tornado realmente ingobernable para ellos, y podían verse también impotentes ante esta situación, ¿no? Y también esto me hace pensar que nosotros somos probados también en el ambiente cotidiano donde nos movemos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en lugares donde nosotros nos sentimos cómodos y sentimos que está todo bajo nuestro control. Muchas veces el Señor permite que esa comodidad en la que nos movemos sea quitada, y entonces de pronto hay situaciones de prueba, dificultades que nos llevan a darnos cuenta que realmente somos impotentes para poder gobernar inclusive aquellas situaciones, aquellos ambientes donde nos movemos todos los días, ¿no?, ya sea nuestro trabajo, como decía, o nuestra familia, o las relaciones con las personas con las que nos movemos todos los días. De pronto se vuelve todo hostil, ¿no?, como les pasó a los discípulos. Y entonces, ¿qué sucede? Porque ellos estaban en medio de la tormenta y ya parecía que lo tenían todo perdido. Cuando ellos entienden que sus fuerzas no alcanzan para poder salir adelante de esta situación, entonces buscan al Señor. Y creo que la enseñanza es que en verdad los seres humanos tenemos unas fuerzas muy limitadas, ¿no?, y que estos momentos de tranquilidad donde a veces nos sentimos como autosuficientes, que nos podemos valer por nosotros mismos,
en realidad no es lo real, ¿no? La realidad es que el Señor permite tanto esos tiempos de tranquilidad, como a veces también permite los momentos de turbulencias en nuestra vida, que finalmente hay un Dios que gobierna todas las circunstancias y que por su amor, por su misericordia, nosotros somos sus hijos y Él ha prometido acompañarnos en cada situación de nuestra vida. Entonces ellos en ese momento buscan al Señor, es decir, cuando sus fuerzas se habían agotado, cuando ya parecía que estaba todo perdido, buscan al Señor. Realmente es interesante porque van a buscar al Señor que estaba durmiendo, lo despiertan y podemos decirnos, ¿no?, que como experimentados pescadores, creo que la última persona a la que se le hubiera ocurrido buscar un pescador hubiera sido al Señor, ¿no? Porque el Señor como profesión tenía la carpintería, la madera, pero fueron a buscar al Señor Jesús. Es decir, ellos en ese momento se acordaron que había alguien con ellos que podía sacarlos adelante de esa situación. Qué bueno, porque nosotros también nos suele pasar estas cosas, que a veces en medio de las situaciones difíciles venimos al Señor cuando muchas veces tendríamos que haber empezado buscándolo a Él. Pero lo importante es que ellos fueron a buscar al Señor, despertaron al Señor. Maestro, ¿no tenés cuidado que perecemos como quejándose un poco con el Señor? ¿No tenés cuidado que nos estamos hundiendo y vos estás ahí durmiendo, descansando? El Señor se levanta, le habla le habla al agua, le habla al viento y todo se hace bonanza, todo se vuelve manso y tranquilo. Qué hermoso el poder del Señor. No necesitó, como en otras épocas, los discípulos, los profetas del Señor oraban a Dios y pedían que Dios quitara las plagas, pedía que quitara las pestes, no rogaban a Dios para que hiciera un milagro. En este caso Jesús, que es Dios mismo, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Él le habla directamente a la naturaleza. No necesita de ningún intermediario. Y a su voz la naturaleza le obedece. Es una demostración, como decía, de la deidad, del poder de Dios a través de su Hijo. No nos debe quedar duda, hermanos y hermanas, de que Cristo es Dios. Y acá en este pasaje se nos confirma, ¿no?, que Jesús es Dios, Señor de toda la creación. Todo fue hecho por Él y para Él, dice la Escritura. Entonces los discípulos van y lo buscan y Él hace este milagro maravilloso. Y finalmente, como decíamos, los discípulos que estaban muy temerosos de la tormenta, ahora dirigen su mirada hacia Cristo y dicen: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Y yo, hermano, te pregunto, ¿quién es Cristo para vos? ¿Es el que está durmiendo en la parte de atrás del barco? ¿Aquel que al principio parece como prescindible en nuestra vida? ¿Es aquel que lo tenemos en cuenta como último recurso? ¿O es aquel que al escuchar su voz nosotros ponemos nuestra confianza y decimos: si Él ha dado la orden que vamos a pasar al otro lado, vamos a ir bajo su palabra y vamos a obedecer y vamos a atravesar las tormentas de la vida? Si miramos a Cristo como un carpintero, probablemente no lo busquemos en nuestras dificultades, pero si entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, tendremos fe en su palabra y eso nos llevará a atravesar las situaciones más difíciles de nuestra vida. Como decía recién, el Señor prueba nuestra fe. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender como cristianos. El Señor pone a prueba nuestra fe como una manera práctica de que nosotros podamos hacer propias las enseñanzas que diariamente recibimos de su palabra. Pero tenemos que tener en cuenta que el Señor nos dice en la Escritura, en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Creo que esto nos enseña que el Señor está siempre bajo el control de todas las situaciones por las que tenemos que atravesar, y lo que Él permite en nuestra vida es de acuerdo a nuestra fuerza, a nuestras capacidades
y al conocimiento que tenemos de Dios. Si estamos experimentando alguna prueba como la de los discípulos, es porque el Señor considera que estamos capacitados para poder enfrentarlas con nuestra fe, con nuestros recursos que Él pone a disposición nuestra, por medio de la palabra y por medio de su Espíritu. Y que no nos va a venir una prueba, una dificultad más allá de nuestras fuerzas. Por eso está todo dentro de este plan del Señor para nuestras vidas, dentro de sus propósitos. Y nosotros tenemos que confiar en Él. Con el pasar de los años, Pedro, que era uno de los protagonistas de esta historia, aprendió realmente esta lección. Y fíjense lo que nos dice en la primera carta que él escribe a la iglesia, dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Acá, en esta prueba que Él atravesó, quizás haya sido uno de los que despertó al Señor con el reproche: Señor, ¿no tenés temor, no tenés cuidado que estamos por morirnos, por hundirnos? Luego de ver el milagro del Señor y al comprender su poder, pudo entender que el Señor siempre está al cuidado de nosotros. Para nosotros puede parecer que el Señor está ocupado con otras cosas, que está dormido, que no atiende nuestro ruego. Pero el Señor, en su sabiduría y en su amor, en el momento justo, cuando parece quizás para nosotros estar todo perdido, aparece Él y nos ayuda a atravesar esas pruebas y esas dificultades en la vida. Por eso, hermano y hermana, te invito a que confiemos en el Señor, que depositemos nuestra fe a su palabra, no a las circunstancias, no a las dificultades de la vida, que entendamos que los propósitos que Dios tiene para nuestra vida son propósitos de amor y de bendición para fortalecer nuestra fe, nuestra comunión con Él. Nada se escapa de los planes del Señor, nada va a alterar el plan que Dios tiene para tu vida, ninguna tormenta, hermano y hermana, nada va a hacer que pierdas tu salvación. La Escritura nos dice en Romanos, en el capítulo 38 y 39, que nada nos puede separar del amor del Señor. No hay ninguna cosa creada, no hay nada ni en las alturas ni debajo de la tierra que pueda alterar los planes de Dios para tu vida, para la mía. Lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, como hombres y mujeres de fe, es entregar nuestra vida a Él. Y reconocer, sí, nuestra impotencia ante las situaciones que parecen más sencillas en nuestra vida. Creo que debemos empezar por depositar nuestra confianza y rendirnos ante el Señor. Este Señor que se muestra con todo poder sobre la creación en este milagro. Hermano y hermana, que el Señor te bendiga y que juntos nos podamos aferrar al Señor para atravesar cualquier dificultad, cualquier prueba que Él ponga en nuestro camino. Y demos la gloria porque Él está a nuestro lado, porque Él prometió estar a nuestro lado. Y además ha prometido también darnos vida de entre los muertos, vida que ya disfrutamos y que sabemos que nada lo podrá alterar. Que el Señor te bendiga.